Buenos días, chicos. Miren, voy a tocar el último tema de técnicas cromatográficas eh, que nos falta cubrir en este curso. Entonces vamos a avanzar de esta forma. Eh, Introducción a las técnicas cromatográficas. Bueno, esta parte que es la parte donde la determinación del analito ya se hace con equipos, se realiza utilizando ya equipos de alta gama. Se fundamenta básicamente en cómo poder separar componentes. Componentes, sobre todo, que se encuentra en cantidades trazas, cantidades menor, ¿no? a la unidad, por ejemplo. Eh, Aquí hay que tener en cuenta de que esta separación se va a hacer a través de fases, básicamente dos fases. Entonces, hablamos en estas técnicas cromatográficas de una fase estacionaria y una fase móvil. ¿Qué se entiende por una fase estacionaria? Bueno, una fase estacionaria es, eh, y como dice su nombre, una sección del equipo que generalmente es un cilindro, son como unos conductos sólidos, donde en él y en su interior se encuentra revestido con algún otro componente sobre el cual va a pasar el analito de una muestra de interés. Acá dice, es el medio en reposo donde el componente es retenido. Quiero ver si está grabando, creo que no está grabando. Voy a dejar de compartir para ver si está grabando. Sí, ya. Sigamos. Bueno, entonces les decía, la fase estacionaria, el analito va a pasar, digamos, a ser reconocido a través del uso en el equipo de dos fases. La fase estacionaria, medio en reposo donde el componente es retenido y generalmente pues es invisible el analito, ¿no? No hay interacción con el analito, ese componente que está. Ustedes imagínense un tubo, ¿no? Un tubo tiene, es como un cilindro, ¿no? Un cilindro, generalmente de base redonda. Y, por ejemplo, su cable, ¿no? Es un conducto. Ese conducto tiene una parte externa y una parte interna. Por la parte interna, supongamos que es un conducto, en este caso pasa cobre, ¿no? Para poder nosotros cargar nuestros celulares. Ya. Pero por ese conductor va a pasar ahora la muestra. ¿Qué tiene el analito que deseo saber su concentración? Bien. Entonces, esa sería la fase estacionaria, perdón. Ese conducto se mantiene fija sobre una superficie sólida. Por otro lado, tenemos una fase móvil. Ya, la muestra para ser utilizada puede ser un sólido, puede ser un líquido o puede ser un gas. Pero aún así, ese gas, ese líquido, llega a un estado ionizado para pasar por ese tubo. Ese estado ionizado
también es transportado por un medio, por otro gas, que también es inerte a la sustancia, al analito en cuestión. A eso le llama fase móvil. La fase móvil es el medio donde el componente se mueve en una dirección. Medio puede ser un gas, puede ser un líquido. ¿Ok? A ver, ¿qué más nos dice? Los componentes en una muestra entonces pueden ser los componentes cromatográficos, me refiero, ¿no? Eh, los componentes en una muestra, se refiere al analito, ¿sí? Al analito en la muestra. Puede ocurrir que pueden estar fuertemente retenidos por la fase estacionaria, ya entendemos que es fase estacionaria, o pueden estar, débilmente en contacto con la fase estacionaria, ¿no? Si están fuertemente unidos o retenidos en la fase estacionaria, pues va a significar que tiene una mejor interacción con la fase fija, ¿sí? Las moléculas que pasan por esa sección donde se encuentra la fase estacionaria, ese conducto, ese cilindro, como quieran llamarlo, significa entonces de que su movimiento a través de toda la sección del tubo va a ser más lenta, ¿sí? Porque va a estar retenida o va a estar atraída por la fase estacionaria. Entonces, ese es el punto en el cual no todas las moléculas tienen afinidad con esa fase estacionaria. Bajo ese principio, algunas de todos esos analitos o de esas componentes que pueda tener una muestra, algunas tendrán mayor afinidad con la fase estacionaria, mientras otras son más afines con la fase móvil. Ese va a ser el principio por el cual las sustancias que son átomos compuestos, ¿no?, de un elemento o diferentes clases de átomos que pertenecen a un compuesto. Definición de sustancia. La sustancia es un elemento, un compuesto. Van a ser separados. Van a separar gracias a que pues hay una interacción, ya sea con la fase estacionaria o con la fase móvil, que es pues el medio transportador hacia la salida de esa fase móvil, de ese conducto. Entonces, acá dice, los componentes en una muestra pueden ser fuertemente retenidos por la fase estacionaria, significa que se mueven con mayor lentitud, claro, o sea, se mueven con mayor lentitud con respecto a la fase móvil. Y lo contrario sería débilmente en fase estacionaria, que significaría que se mueven rápidamente por la fase móvil, porque no tienen ninguna interacción con la fase estacionaria. Esto hace que cada átomo llegue a una determinada velocidad. Todos no salen a la vez. Y ese es el principio de la separación entre moléculas. Esta diferencia de velocidades en el seno de la fase móvil permite separar componentes de una misma. Esta técnica de separación permite acoplarse a otros sistemas, lo que le da la categoría actual de técnica analítica. Como ven, la cromatografía es la separación de las sustancias presentes en una muestra. Separar a través de las diferentes velocidades, ¿no?, con que puede salir de esta fase estacionaria, de este conducto, hacia un detector. Entonces, si queremos ver cuánto hay, pues se puede acoplar a otro sistema. O sea, puede salir y podemos predecir cuánto es
la cantidad presente a través de un acople con otros componentes que ya me identifican este valor. Bueno, entonces, este equipo permite separar, identificar y cuantificar. Entonces hay como una clasificación, ¿no? Porque, o depende de la fase móvil, varios tipos de cromatografía, se podría decir. Según el estado físico de la fase móvil, según el estado físico de la fase móvil, se habla de cromatografía líquida, de cromatografía de gases, de cromatografía de fluidos supercríticos. O sea, la fase móvil puede ser no solo un gas, sino puede ser un líquido que está pasando por ese tubito, ¿sí? Dependiendo de eso, se clasifican en cromatografías líquidas. Y muy conocido es el llamado cromatógrafo de HPLC. Significa High Performance Liquid Chromatography. Cromatografía líquida de alto desarrollo, de alta performance, como indica, ¿no? La otra cromatografía también es muy utilizada, sobre todo para sustancias que son bastante volátiles, que es la cromatografía de gases. Entonces ahí el medio de transporte, el carrier, que también le llaman, un término ya en inglés, pues porque ya está muy generalizado, es cuando la fase móvil es un gas. Ahora, la fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido, no hay problema. Lo más común es que sea un sólido. Cromatografía de fluidos supercríticos es otra técnica. Las más usadas, como les digo, son estas dos primeras. Por ejemplo, la universidad cuenta con varios laboratorios, tampoco son la mayoría, pero los pocos que hay, pues están felizmente disponibles, ¿no? Disponibles en cuanto al uso, ¿no? Ahora, el acceso que uno tiene, pues tiene un costo. Y asimismo la cromatografía de gas. Desde otro punto de vista también se puede hablar digamos, niveles de cromatografía, porque estas cromatografías son de alta gama, como les digo, son muy sofisticadas, muy tecnológicas, pero hay otros tipos de cromatografías que siguen el mismo principio, ¿sí? La cromatografía en columna, la cromatografía plana, que seguramente ustedes lo han visto en química orgánica. Cromatografía en columna, igual, el mismo principio, fase estacionaria, no está pues en estos tubos que les digo de cromatografía líquida de gases, son pues del orden de milímetros, ¿sí? Son muy delgaditos y todavía tienen un interior, aún más de diámetro mucho más corto. En cambio, estas son columnas tipo probetas de 1000 mililitros, son bastante, son tubos de vidrio que digamos es la forma más básica para poder pues entender la cromatografía, que se basa en las velocidades, en la cinética de recorrido que tiene cada uno de los componentes de una muestra. La cromatografía plana, el mismo principio, sino que no usa un tubo, sino usa un soporte que es generalmente de sílica, es como una lámina, ¿no? Y ahí se siembra, ¿no? Las muestras y bueno, se usa en ambos, hay la fase móvil, como les digo, son las dos fases, fase móvil, fase estacionaria. Y la fase móvil que va a ser la que entre en contacto con esta muestra que está sembrada en un soporte plano, que es una lámina, o que se encuentra pues en una columna que tiene un relleno, ¿no?
que se siga una metodología para poder también igual eh, conseguir esta separación. Acá tienen, por ejemplo, ¿no? Esto es de columna. Acá pueden ver ustedes. No. Bien, acá tienen, por ejemplo, la fase estacionaria. Se introduce una columna estrecha, se conduce en una columna estrecha. eh, la fase estacionaria, que es este amarillo, este amarillo. Eh, y luego hay un eluyente que da lugar a la fase móvil y que es este colorcito que le ponen. Bueno, y está pues en la muestra, ¿no? El interés. Entonces, el relleno, que es la fase estacionaria, la muestra, y el eluyente o la fase móvil, ¿sí? Entonces, comienza de esta forma cuando se ingresa la fase móvil y entra en contacto con la muestra, que a su vez se transporta a través de este relleno, pues comienza a separarse y a encontrar afinidad con el relleno, ¿no? O con la fase móvil. De esa manera se van separando, ¿ve? Como se van separando, un compuesto va a ir adelante, otro va a ir a otra velocidad más lenta, y entonces, como uno va más rápido, va a salir primero, ¿no? Sale primero y así sucesivamente puede salir el otro, y podemos identificar todos los componentes según eh, gracias a sus diferencias en la cinética que tiene cada compuesto, podemos nosotros separar cada componente. Como ven, bastante interesante. Ese mismo principio se usa en estas técnicas de alta gama. Y ahora les voy a mostrar. Ve, esta es la de columna, que seguramente ustedes lo recordarán ahora del curso de orgánica que han tenido que llevar. El otro es la cromatografía en capa fina. Les decía, en vez de la columna, usa esta lámina, esta placa, como le llama acá, ¿no? Perdón, acá. Soporte, soporte plano, ¿sí? Entonces, ¿la fase móvil dónde está? Aquí. La fase estacionaria, esta placa. ¿Y dónde está mi muestra? Estas siembras que se hacen. Entonces, generalmente acá hay como un estándar, siempre, ¿no? Para poder comparar. Quiero determinar aflatoxinas presentes en el maíz. Las aflatoxinas son unos puestos que no deseados en la agricultura, y siempre son contaminados, sobre todo en maíz, ¿no? Que es el alimento para el ganado vacuno, por ejemplo. Pero siempre determinan ese análisis, ¿no? Por eso que le menciono. Y si siembra, hay un estándar, ¿no? Ya se sabe que una cantidad de microlitros de aflatoxina de maíz contiene aflatoxinas, ¿no? Una cantidad, entonces es un estándar y se inyecta la muestra desconocida, por decirlo. Y el solvente, la fase mole es un solvente que, bueno, lo ponemos a este nivel, pero como es un solvente orgánico, ¿cuál es la característica de un solvente orgánico? Que fácilmente pasan a estado gaseoso, ¿no? Son muy volátiles. Entonces rápidamente esto es como el alcohol, ¿no? O la acetona, que ustedes conocen, el alcohol o que la acetona, pues, ¿no? La que muy comercialmente usada.
Entonces, rápidamente va a comenzar a humedecerse esta placa, va a comenzar se va claramente a observar, asciende, y entra en contacto con la muestra, y la muestra, al entrar en contacto, se va a comenzar a interactuar con la fase móvil, con la fase estacionaria, y va a comenzar a separarse. Y es así donde yo puedo identificar que con respecto a esta línea base, a esta distancia, ya sé qué me está identificando. Con respecto acá, a esta distancia, qué me está identificando. Muy bien. Además que voy a tener un estándar. O sea, hay un estándar que sí sé cuánto tiene. Entonces, este va a llegar a un límite. Entonces, me da digamos, esta técnica igual. Ahora, no solo un estándar, puedo usar así como curvas de calibración. ¿Qué hacemos? Diferentes estándares, ¿no? De 2, 4, 6, 8, 10 ppm. Igual acá se siembra 2, 4, 6, 10 ppm. Cada uno, de acuerdo a la cantidad que tiene, va a desplazarse hacia un sentido, hacia una distancia. Esa va a ser nuestro parámetro. ¿Sí? Cromatografía de líquidos y cromatografía de gases, estos son los equipos de alta gama que les digo. Entonces no son ya sencillitos, ¿no? Ya entra, los anteriores, no necesitas una computadora, esto sí, para poder ver el cromatograma, el llamado cromatograma, o sea, el resultado de esta interacción analito fase móvil, analito fase estacionaria. Los solventes generalmente en cromatografía líquida están acá, y no solamente se usa uno, a veces, por ejemplo, dependiendo de qué sustancias se está evaluando, uno ve, pues, tiene en cuenta el principio de la polaridad, ¿no? Entonces hay solventes muy polares, acuérdense de química general, solventes no polares, ¿no? Medianamente polares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua es un solvente muy polar, ¿no? Y entonces generalmente se usa como parte de la combinación con solventes no polares, ¿no? Por ejemplo, todos los solventes orgánicos, por ejemplo. Entonces, eh, ahí está. Y estos tienen como un inyector, y un inyector donde pues incluso automatizado, autosampler le llaman, donde uno ingresa la muestra, ¿no? Y bueno, la fase estacionaria, como les digo, son unas llamadas columnas, les llaman acá columnas, donde están en el interior del equipo. Ahora les voy a mostrar, tanto en cromatografía de gases como en cromatografía líquida, HPLC. Acá está High Performance Liquid Chromatography. Ok, acá está más o menos en su interior lo que sucede. Fase móvil, gas o líquido. Fase estacionaria puede ser líquido o sólido. Bien, entonces, esta es la columna, de lo que les digo, el conductor, el cilindro, digamos, lo que sería el cable para un cargador, ¿no? A través del cual es la fase, entra la muestra, ¿no? A esta fase, a la llamada fase estacionaria. Entonces, y por ahí también entra la fase móvil, ¿no? Ahí está la muestra, ¿no? Entonces, miren, esta es la columna, ingresa fase estacionaria, que puede ser un gas, fase móvil, perdón, un gas, un líquido, y bueno, la muestra previamente ya ha sido inyectada y bueno, entra en contacto, ¿no? Hay afinidad por la fase móvil o hay afinidad por la fase estacionaria. Dependiendo de eso, es que se van separando, ¿no? Acá también se puede ver, ¿no? Digamos, esta es la región donde es la fase estacionaria, y estas son fases móviles, las que están en azulito, digamos que son inertes, no tienen, solamente ayuda a movilizarse a la muestra, al analito en cuestión. Y pueden ver acá, por ejemplo, acá hay un analito, acá hay otro analito.
Las técnicas cromatográficas no solamente pueden detectar a la vez un analito, sino muchos analitos, ¿sí?, en una muestra. Por ejemplo, acá hay dos. Uno muy afín a la fase estacionaria porque pueden ver cómo está cerca a la fase estacionaria. Entonces, hay una interacción, hay una atracción, mientras que otra está más alejada, como pueden ver, porque seguro su afinidad más es en el seno de la fase móvil. Entonces, ¿cuál saldrá primero de esta sección de esta columna? Pues el que está yendo al compás de la fase móvil, ¿no? Este sale primero y esta va a salir, no se va a quedar ahí, porque solo hay una interacción, no es que van a reaccionar. Ojo, ninguno reacciona, por eso se dicen que son inertes, sino que hay una atracción, ¿ok? Y va a ser más lento su desplazamiento, va a salir detrás de estas, digamos, partículas verdes y van a salir después las partículas naranjas. Entonces, cuando salen, no van a salir a la nada, no, van a salir a un receptor, ¿no? A otro detector, como se llama, ¿no? Así como en espectrofotometría hay un detector que recibe esa señal, que recibe esa salida de ese anelito y lo transforma en una señal eléctrica, ¿no? Y que luego a través pues de un procesador sale pues las gráficas que podemos ver. Acá miren, compuesto relativamente apolar, ya, fase estacionaria. Supongamos la fase estacionaria sea apolar, quiere decir apolar, muy poco afín, por ejemplo, al agua, ¿no? Y la fase móvil dice sea polar, sea polara. O sea, si sale, lo que va a salir primero va a ser una sustancia polar, porque la fase móvil es polar. Y las últimas que salgan de esta columna van a ser apolares, ¿sí? O al menos menos polar. O sea, ¿cuál sale primero si una columna es no polar o apolar? Las sustancias polares saldrían primero, ¿ok? Esta técnica donde la columna es una sustancia apolar se le llama cromatografía de fase reversa, porque tiene como columna una sustancia apolar. Y es lo más común, ¿ah? Lo más común es usar columnas de fase reversa, o sea, que su columna sea no polar y que su fase móvil sea una sustancia polar, ¿no? El que inventó esta cromatografía empezó al revés y le llaman de fase normal, o sea que la columna tiene un componente polar en su revestimiento y, y la fase móvil es apolar. Cualquiera de los dos va a depender el uso según el analito que están evaluando, ¿no? ¿Qué es su analito? ¿Qué es? Con la literatura, ¿no? Primero, porque supuestamente uno busca algo porque quiere saber qué hay, ¿no? Pero uno ya tiene la referencia, o sea, no tampoco no es que yo voy a adivinar, ¿no? Uno, primero, por eso que siempre en investigación que se dice, literatura, lean unos 3, 4 meses sobre su tema, busquen toda la información que tienen sobre su tema, ¿sí? Acá está, ¿ves? Fase móvil, ingresa los analitos, todos ahí amontonados, pero conforme van pasando por la fase estacionaria, dependiendo, acá está, ¿ves? Entonces se van reteniendo en el camino, se van separando por sus velocidades diferentes y por lo tanto van a significar que aquí cuando salga, lleguen a este punto, van a reflejar, en otras palabras, un comportamiento que en cromatografía son llamados picos, unos picos, ¿no? Sale este, genera otro pico, sale este, genera otro pico. Eso ya lo ve el detector, ¿no? Y se ve en el procesador, ¿sí? Estos picos
van a variar también. Hay tamaños de pico, formas de pico, ¿no? Picos muy agudos son mejores, son más definidos porque quiere decir que el analito está bien concentrado en un solo sector, ¿no? Entonces quiere decir que sí o sí es ese analito que estoy analizando, ¿no? Cuando está muy obtuso, muy achatado, aquí no tiene este pico bien agudo, pues ¿qué quiere decir? Que también el analito está un poco disperso, entonces eso no me da seguridad de que sea lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces siempre se busca picos muy finos, picos muy agudos. El área bajo este pico viene a ser proporcional a la cantidad presente en él. Más concentración de puntos, pues el pico va a generar bajo la curva mayor área, ¿no? Menos concentración, el área bajo el pico va a generar una menor área. Entonces, eso nos interesa al final, ¿no? El cromatograma, llamado así. Cromatograma al resultado de este análisis cromatográfico. ¿Qué dice? Gráfico que representa la respuesta del detector en función del tiempo de elusión. Es la curva de elusión que se obtiene en en una cromatografía. Muestra los componentes que son arrastrados al final de la salida de una columna. La señal analítica es recogida por el detector en respuesta a la concentración del analítico. La señal analítica es recogida por un detector en respuesta a la concentración de un analítico, lo que les digo, ¿no? Y a partir de dónde sale esta señal, justamente inmediatamente después de que sale de la columna, sale un pico. La respuesta está determinada con respecto al tiempo utilizado en detectar un analito al volumen de la fase móvil utilizada. Bueno, el tiempo es el parámetro que me señala esto es tal cosa. Cuando sale un pico, ¿en qué tiempo sale? El tiempo de retención. Ese tiempo se llama tiempo de retención. El tiempo que ha estado en esta columna. Estuvo aquí, ¿cuánto demoró en llegar acá? Entonces, ese es el parámetro que me relaciona el analito presente. Ahora, ya, yo tengo el tiempo. A los 15 minutos salió esto. ¿Por qué digo que a los 15 minutos sale esto y es metano, pongamos? Porque el equipo ya tiene un software que es tiene una biblioteca, así literal, una biblioteca de todos los componentes con todos los tiempos de retención que le corresponden a cada componente. Entonces, el equipo automáticamente sale a 15, la biblioteca dice que 15 es metano, a los 15 minutos debe salir metano, y con otros parámetros, obviamente, ¿no? Como por ejemplo el volumen de la fase móvil. Entonces, por eso se sigue una técnica, porque ustedes en la metodología deben echarle no 5, no 10, sino 6 microlitros de la muestra, porque a los 6 microlitros la biblioteca, toda la biblioteca, el programa que está ahí en el equipo, tiene todo un listado, ¿no? Un programa donde está listado todos los analitos a 6 microlitros, qué componente es a tal tiempo, ¿ok? Le llaman biblioteca, o el software, ¿no? Es el software que viene con el equipo. El equipo ya viene ya aunque es una biblioteca estándar el que viene con el equipo y uno puede adquirir pues cada vez mejores, ¿no? Porque con la misma marca va mejorando a través del tiempo, se va alimentando con más compuestos, con mejores técnicas, ¿no? Entonces, eso se puede, digamos, adherir, ¿no? Se puede comprar aparte, ¿no? Bien. Entonces, acá está tiempo que tarda en salir un determinado componente.
Entonces tiene varios, digamos, qué cosa es cada cosa, ¿no? Por ejemplo, hay un tiempo de retención, es el tiempo que tarda en salir un determinado componente, desde la inyección de la muestra hasta que llega al detector. Esa diferencia entre el tiempo de retención de un componente, ese es el otro, ¿no? Esa diferencia entre el tiempo de retención de un componente con respecto a la sustancia no retenida. Ah, a ver, acá, como pueden ver, el componente, hay un tiempo muerto, ¿no? Ese tiempo muerto se refiere al carrier, a la fase móvil. No, la fase móvil no estamos cuantificando. Entonces, pero sale primero, pues también tiene una línea base, ¿no? Sobre el cual uno ya tiene que considerar. El equipo ya lo considera, ¿no? Este tiempo muerto ya lo considera. Porque puede salir, es una sustancia, inerte, pero es una sustancia. Entonces puede formar un piquito. Ahí está, por decir, ¿no? Bueno, es un tiempo que es considerado ya dentro del equipo, digamos, despreciado, ¿no? Digámoslo así. Tiempo de retención, entonces hay una altura, hay un ancho del pico. Entonces acá hay varios picos, como pueden ver, B, C, D, dice. El ancho del pico, como le decía, más agudo porque está más concentrado, ¿sí? En un punto, en un punto de la fase estacionaria. Y eso es bueno, ¿sí? Bien. Entonces, esos son los componentes, ¿no? Las características de un cromatógrafo. Hay otros factores también de retención, parámetros de retención y factor de capacidad. Tiempo de retención corregido es el tiempo de retención menos el tiempo muerto. Bueno, son parámetros que es bueno que sepan cómo se calculan, pero ustedes no lo van a calcular, el equipo ya lo calcula ya. Por ejemplo, hay un factor de capacidad o factor de retención, que es la relación del tiempo de retención corregido con respecto al tiempo muerto. Dice que es adimensional en HPLC, depende de la composición de la fase móvil estacionaria y cromatografía de gases depende de la temperatura y del empaquetado de la columna e independiente de la velocidad de flujo y dimensión del equipo. Bueno, este resultado depende de muchas cosas, como pueden ver. Los factores de retención grandes favorecen una buena separación. Valores óptimos son de un K entre 2 y 5. Ok. Entonces, ¿qué nos sirve, para qué nos sirve este valor o qué nos ayuda a saber? No es que ustedes van a calcularlo, ya saben cómo, pero el equipo les dice, el factor de capacidad, ahí dice capacity factor, por decir, todo porque todo está en inglés. Ya, les dicen, o les ponen la variable K, y el K sale 3. ¿Qué significa ese 3? Significa algo. Los factores de retención grandes favorecen una buena separación. ¿Cuándo es una buena separación? Cuando el K sale entre 2 y 5. Si sale menos, no hay una buena separación. ¿Qué es una buena separación? Que salga un pico muy agudo. Esa es una buena separación. Si el factor de retención sale entre 2 y 5, el equipo lo lee y sale de entre 2 y 5, estamos bien. Pero si sale menor a 2, pues estamos mal y tenemos que hacer nuevamente la corrida o la repetición. Por ejemplo, acá, en una cromatografía en columna, la fase móvil tarda 2,5 minutos en atravesarla y un componente de la muestra presenta un tiempo de retención de 7,5. Entonces, ¿cuál es la relación entre la fase, entre el tiempo muerto, ¿no? Sería esto, y el tiempo de retención de la muestra, del analito en la muestra. Y entonces calcula, ¿no? Si el tiempo de retención corregido es tiempo de retención menos el tiempo muerto y el factor de capacidad es el tiempo de retención corregido entre el tiempo muerto, sale 2. Ah, 2, bueno, estoy dentro de los parámetros adecuados para tener unos buenos picos, ¿sí? Ahí estamos bien. Y seguimos. Si no sale así, pues se vuelve a preparar, se tiene que hacer una revisión, ¿no? De repente es mi preparación, porque la muestra se inyecta ya preparada, ¿no?
aparte se prepara y luego se inyecta. Así igualito como se prepara la muestra para poder hacer la lectura en espectrofotometría, igual aquí hay un protocolo, hay una metodología para preparar la muestra que se va a usar para cromatografía. Entonces, los cromatogramas, los tiempos de retención se toman a partir de los picos máximos, que si no son puntiagudos necesitan una extrapolación. Esa es otra forma de poder corregirlo. Nos salió así, pero nosotros podemos proyectarlo porque ya hay una tendencia, ¿no? Sale muy romo, pero nosotros no, el equipo mismo lo corrige. Entonces voy a calcular cuál es su tiempo de retención correcto. Lo proyecta y acá, en este punto, es el tiempo de retención para ese analista. Igual acá. Entonces, todo tiene solución. Los tiempos de retención se toman a partir de los picos máximos. La aparición de un pico representa la ilusión de un componente. La posición del pico proporciona información cualitativa, claro. O sea, el pico, como les digo, hay una biblioteca, corresponde a un tiempo y me corresponde, por lo tanto, a un determinado analito. El área bajo el pico proporciona la información cuantitativa. Ahí está. Este pico, ¿qué área tiene? Es proporcional a la cantidad que hay. La eficacia de la agudez que presenta un pico es determinado por la columna. Tamaño de partículas de la fase estacionaria, homogeneidad, velocidad de la fase móvil, viscosidad de la fase móvil, temperatura. Entonces, todos estos parámetros hay que tenerlos en cuenta para lograr un mejor pico, un mejor cromatograma, ¿sí? La fase estacionaria es un revestimiento de una sustancia. ¿Qué partículas son? Tamaño de partícula, cómo está, porque tiene desgaste en las columnas. Las columnas tienen, como digo, un recubrimiento, eso es lo que vale y eso es lo que cuesta, ¿no? O sea, las columnas de cromatografía de gases son unas columnas, cuando le digo columnas, de 30 centímetros no más grande para HPLC. Y sí, para cromatografía de gases son más, de diámetro mucho más estrecho, pero sí son más largas, de 15 metros. Son unos rollos, pero muy finos, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Va a depender entonces de la velocidad y eso también va a depender del tipo de muestra en realidad, ¿no? La interacción. La forma como salen esos picos se le conoce como resolución. Este grado de separación que se puede tener entre dos componentes. Por ejemplo, acá hay dos picos, ¿sí? Pero dos picos no bien definidos porque miren, no terminaron de formar su columna y otra tampoco. De repente está muy concentrada la muestra, ¿no? Hay que hacer mayor dilución para que no nos salga estos picos que no, en realidad están superpuestos, porque ustedes proyectan y están superpuestos, ¿no? Entonces, se trabaja eso y acá, por ejemplo, mejora por aumento en la separación de bandas, pero aún así está un poco romo, ¿sí? Esta está mucho mejor, ¿sí? Están bien definidos y bien agudos. Entonces, a eso se le llama resolución. Expresa el grado de separación que se puede obtener entre dos componentes de una muestra. Hay una buena resolución entre estos dos componentes. Acá hay una mala resolución. Acá hay una resolución intermedia. Es una buena. Si el valor de la resolución es próximo a 0,7, es una mala resolución. Entonces ya igual, todo se maneja con números. El valor de la resolución es próximo a 0,7, es una mala resolución, pero si es próximo a 1,5, son picos bien delimitados. Miren, entonces acá, ah, a ver, jóvenes, voy a ver si es que no ha dejado de grabar. ¿Estoy que hablo? Ah, ya, sí. Ya, sí. Ok. Entonces, eh, ¿cómo se separa? Ya se salió.
Bien, entonces miren, ahí se ve mejor. ¿Qué dijo? Que con valores de 1,5 hacia arriba, los picos, las resoluciones, o sea, en un valor de 1,5 nos muestra una buena resolución. Un valor de 0,75 no. Uno de 1, bueno, está casi, pero no, mire, no ha llegado a formar un pico pues como este, ¿no? Una base triangular bien clara. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Dos veces la diferencia entre los tiempos de retención sobre las bases de los picos de cada uno. Ahí. Acá hay un ejemplito. Miren, por favor, repasen, por favor, nuevamente este ejemplito. En una mezcla de dos componentes A y B, el tiempo de retención de A es 6,39 minutos con una anchura de base de 0,86 minutos. Todo es en tiempos. Y el componente B eluye a los 7,57 minutos con una anchura de base de 0,54. Calcule la resolución del tiempo. Ya sabemos la variación de los tiempos de retención. Ahí está. 7,57 menos 6,39 entre las bases. 0,86 y el otro 0,50. Y resultó que es 1,5. Ah, es una buena resolución. ¿Mm? A ver, acá hay un problema de aplicación, que es la misma técnica que se hace cuando nosotros hacemos espectro. Ahí necesita armar una curva de calibración a diferentes concentraciones, ¿no? Entonces el equipo lee y genera un cromatograma estándar, ¿no? Y luego, pues uno puede ingresar su muestra desconocida y ya tiene, pues, la referencia de la curva de calibración, ¿no? Esto nos ayuda a ver que estamos yendo bien en nuestros resultados, sí, está proporcional, ¿no? El estándar siempre nos da el valor verdadero, ¿sí? El valor que corresponde a un determinado analito, ¿no? O sea, si voy a analizar metano, yo sé con el estándar a cuánto debe leer, a qué tiempo debe aparecer el metano. Entonces primero se inyectan los estándares. Ok. El área de pico corresponde por ejemplo, acá hay un problema. Dice, el área del pico correspondiente al pesticida permetrin es de 29,3 milímetros cuadrados. Después de haber realizado una dilución, ya saben, 2,5 puede ser 1 en 5, un quinto, ¿no? De la muestra original. O sea, se diluyó hasta 5, 1 mililitro de muestra, por decirlo, ¿no? Conociendo los resultados correspondientes al análisis de 5 disoluciones estándar de permetrin a diferentes concentraciones que se recogen en la siguiente tabla, calcular la concentración de este pesticida en la muestra original. Entonces, la misma situación. En este punto vamos a hacer una pausita de 2 minutos, por favor.
Bien, continuemos. Estábamos en esto del problema. Bueno, les decía, este problema está mostrando una serie de estándares, así como un espectro, ¿no? Ha preparado una serie de estándares y pues ha determinado sus respectivas concentraciones, ¿no? Miligramos por litro, ppm, los picos que les corresponden. Y dice que ha leído una muestra de permetrin, obviamente el estándar tiene que ser de permetrin, y determinado que es 29,3 el pico que le corresponde. Está por acá, ¿sí? Por acá. Ustedes ya pueden ver por dónde está. Siempre es recomendable que el pico de la muestra esté dentro de los parámetros de la curva. Ese es lo ideal, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Si es demasiado concentrado, bueno, pues se puede extrapolar, ¿no? Tampoco estaría mal, pero siempre se genera ahí más error, ¿no? Ok, luego. Y otra pregunta, ¿qué hace la primera? Dice, ¿cuánto es la concentración? Sería, ¿no? Calcular la concentración de este pesticida. Y la otra pregunta dice, bueno, la otra pregunta dice, las alturas del pico para atracina es otro compuesto y carbaril, otro compuesto son de 56 y 40 unidades respectivamente. En idénticas condiciones analíticas, un estándar de atracina de 0,5 ppm produce un pico de 93 unidades y un estándar de carbaril de concentración 0,3 miligramos por litro produce un pico de 98 unidades. ¿Cuál es la concentración de ambos pesticidas en la muestra? A ver, veamos cuáles son las respuestas. Entonces ahí está, ¿no? Esta es la curva de calibración que se arma, como siempre, ustedes saben que tienen que llegar a un valor, pues, un R cuadrado bastante alto, 0,999, es casi 1, ¿sí? Y esta es la ecuación que se genera, como siempre, bueno, en este caso no es absorbancia, ¿no? Sería el área respecto a la concentración siempre, ¿sí? Y bueno, entonces ahí tenemos para nuestro dato, que es 29,3, cuánto será la concentración. Pero ahí no queda. La concentración sale 1,46 ppm. Esa concentración hay que considerar factor de dilución. ¿Cuánto es el factor de dilución? Bueno, acá está el factor de dilución, que es 5. 1,46 por 5. Lo que pasa acá dice factor de dilución un quinto, pero lo divide. O si no, multiplica. Cualquiera de los dos. Puede decir factor de dilución 5, que es lo más común. Final entre el inicial. Final 5, inicial 1, 5. 7,3. Esta es la respuesta con respecto a esta curva. Entonces, como ven, es la misma metodología, no es nada nuevo. Ustedes necesitan siempre una curva de calibración para poder comparar. Y luego hacen su lectura y resulta que este, pueden saber cuál es el pico en este caso que le corresponde y pueden hallar la concentración. Y luego pues pueden hallar por factor de dilución la concentración respecto a la muestra, porque esto ya es respecto a la muestra. Muy bien. Y bueno, acá pide otra cosa, ¿no? De otros dos componentes donde nos dan la atracina y el carbarilo, que son pesticidas. Y nos dicen las alturas de los picos. Ah, a ver, nos dan, dice, las alturas de los picos es estos. En idénticas condiciones, un estándar de atracina de 0,5 produce 93 y un estándar de carbaril de concentración 0,3 produce 98. Entonces nos dan también los estándares. Dice que de 0,5, este es el estándar de 0,5 de atracina es 93 y el estándar con 0,3 de concentración es 98. Entonces, bueno, acá es una relación, concentración entre altura, y luego establece esta relación, concentración entre altura. ¿Cuál es? O sea, de acuerdo a esa altura y esa concentración hay una relación. Esta relación nos sirve para poder hallar nuestra concentración de nuestra muestra, ya que tenemos
altura, nos faltaría la concentración. Entonces, esta concentración nos sirve, ¿sí? Y lo haya, pues. La relación concentración-altura del estándar, la altura del estándar, de las muestras, perdón, podemos hallar la concentración de las muestras, ¿sí? O pueden usar esto, ¿no? Concentración de uno, volumen no sería altura, ¿no? Concentración, altura del otro nos da la concentración. Bueno, factor de dilución, ya saben, por 5. Si esta es la concentración y dice que hay una dilución de un quinto, por 5, por 5. En ambos casos y nos salen los valores. Fácilmente. Bueno, entonces de esta forma son digamos, las diferentes, mm, digamos, formas de poder determinar la concentración analítica. Una forma más, la cromatografía. Las características, bueno, pueden utilizarse tanto la identificación cualitativa o la determinación cuantitativa. Métodos cromatográficos que pueden informar número de compuestos presentes, porque hay número de picos presentes por los tiempos de retención. La identidad del compuesto, porque hay una biblioteca, ya sabemos que cada tiempo de retención corresponde a un determinado analito. Si en la muestra no aparece un pico con el mismo tiempo de retención que el patrón analizado en las mismas condiciones, se puede asumir que dicho compuesto no está. Si ustedes, el pico no aparece en un tiempo que nos dice, podemos, y si estamos trabajando en las mismas condiciones, pues podemos decir que no hay, simplemente. O que su concentración está por debajo del límite de detección. Como hay una línea base, todo obedece a una, acá, ¿no? O sea, este equipo puede leer a este nivel, este pico, ¿sí? Con una determinada concentración, ¿sí? O sea, hay un estándar con determinadas concentraciones, ya, digamos, valga la redundancia, estandarizada, ya validada, ¿no? Verificada, ¿no? Entonces, por debajo de esa concentración que utiliza como estándar, como validada, es bien difícil de que si tenemos muestra con menor concentración a la validada, que se pueda detectar, ¿no? Porque el equipo no está preparado para detectarlo justamente. O sea, ya está validado de que el equipo no lo va a poder leer porque no lo va a percibir, no lo va a detectar. Entonces puede ocurrir eso. Si no hay, si ustedes aplican un método en particular, puede ocurrir esas dos cosas, ¿no? Uno ya lo deduce de acuerdo a sus resultados, ¿no? De acuerdo, porque a veces hay un pico muy cercano que identifica otro compuesto que sí está que sí está y claramente debería estar el otro y no aparece. Entonces puedo decir de que realmente no hay, ¿no? Pero si desde un principio no aparece ninguno de los picos característicos de esa muestra que deberían estar, pues ya puedo deber a que el límite de detección no contempla esa cantidad presente en ese analito en la muestra, es muy pequeño. El análisis cualitativo entonces está basado en la medida de la altura o área del pico cromatográfico. Ya sabemos, todo tiene que ver con esa área, con esa agudez del pico. Para realizar un análisis cuantitativo de los componentes separados de una muestra, en este caso cromatográfica, ya sabemos que existe calibración de patrón externo, calibración de patrón interno. De normalización es, a ver, esto es patrón interno, es de adición estándar, faltaría el de adición estándar, ¿no? Hay de patrón externo que es lo más común, ¿no? Comparamos con otro patrón afuera, ¿sí? Calibración con patrón interno, esta debe ser un compuesto que no produzca interferencia con la muestra. De normalización permite establecer porcentaje de cada componente en la muestra. Bueno, es otra técnica específica para cromatografía. Y básicamente acá estamos viendo las dos cromatografías que, digamos, de alta gama, que pues son muy sofisticadas,
un análisis de una muestra, pues le está costando 700 soles, pongamos, 300 soles, no baja de 300 soles, va a depender de cuál es la necesidad del uso de la columna. La columna es intercambiable. La columna va cambiando de acuerdo al tipo de muestra que van a analizar. Claro que hay una columna, digamos, más universal, digamos así, pero esa universal no abarca, pues, componentes muy especiales. Generalmente en investigación uno busca algo muy especial, ¿no? Entonces, eh, va a depender mucho del tipo de columna. Y como les digo, esas columnas, por ejemplo, el equipo está ahí, pero lo que se intercambia, lo que se puede comprar aparte para varios tipos de análisis es la columna. Acá les puedo mostrar, no sé si acá hay una columna. A ver, acá voy a buscar acá. Columnas. Les voy a dejar de compartir, vamos a entrar al Google y acá Google. Ya miren, columna cromatográfica. Columna cromatográfica. A ver, vídeos, no, imágenes. No, para HPLC. Para HPLC. Ahora sí, miren. Columnas cromatográficas para HPLC. ¿Qué es el gorro? Me sale el electro. Ahí está. Miren, esas son las columnas. Eso va en el interior del equipo. Miren, son pequeñas. Máximo serán de 30 centímetros. Una regla, y también una regla grande, ¿no? Hay más pequeñas y, bueno, son bien estrechas. Esto está alrededor de $1.500, $2.000. Esto nada más, porque un equipo de HPLC está en el orden de $300.000 para arriba. ¿Vale? Ya. Entonces, estas son las columnas para HPLC, pero para cromatógrafo de gases, a ver, veamos, cromatografía de gases. Miren, de gases es diferente. Estas son las columnas. ¿Se dan cuenta? Son como hilos, pareciese que fuesen hilos, pero no, son tubitos en el interior. Por el interior pasa el gas. Ahí está, esta es más gruesa, ¿sí? Pero estas son las más comunes. Entonces ya su longitud son mucho mayores. Acá hay varias vueltas, ¿no? Varias vueltas, son de 15 metros para arriba, ¿ya? Pero son bien finitos y eso va dentro del equipo, ¿no? Va dentro del equipo. Acá está, ¿ve? Por ejemplo, acá está la columna, miren, por ahí. Justo les he puesto un video también, ahora les enseño. Entonces les quería enseñar las columnas dentro de los equipos. Vamos a ver cómo vamos con lo de la grabación. Está grabando. Ya, bueno, así está grabando. Sigamos. Entonces, acá quería quiero compartir ahora lo que estábamos viendo. ¿Dónde está lo que estamos viendo ahora? No sé. Voy a buscar lo que estábamos. Ya, ahora sí. A ver, perdón.
Entonces, a ver, acá dice cromatografía de gases, cromatografía HPLC. Ya. Bueno, un pequeño resumen, ¿no? Técnica cara que requiere el uso de alta presión. Claro. ¿Por qué? Porque la muestra puede ingresar líquido o puede ingresar gas, pero ya sea líquido o gas, se va a ionizar. Para impulsar la fase móvil debido al uso del lecho estacionario con tamaño de partículas del orden de entre 3 a 10 micrómetros. Para impulsar la fase móvil. La fase móvil va a entrar por esa columna. Entonces, ¿cómo ingresa la fase móvil y recorre la fase estacionaria? Tiene que ir con una velocidad, ¿sí? Entonces, se le tiene que inyectar una alta presión. Son de alta presión. Se fundamenta debido a que la separación se da por la interacción de la fase estacionaria y la muestra. Y puede ser, ya, lo que les decía, ¿no? La cromatografía son de dos tipos, de fase normal y de fase reversa. Hemos visto la gráfica de la fase reversa, donde la fase reversa significa que la fase estacionaria es una sustancia no polar. En cambio, la fase normal es una sustancia no polar. La fase estacionaria, la fase móvil es una sustancia no polar y la fase estacionaria es una sustancia polar. En cambio, la fase reversa es al revés, como dice su nombre. La fase móvil es polar, lo contrario, es polar. Y este es lo más común, que las sustancias sean polares y que se identifique más fácilmente la separación de sustancias polares en una fase móvil. Entonces, a esa forma de separación de las moléculas de un compuesto o analitos de una muestra, se le llama cromatografía de reparto o partición. También hay de absorción, es la cromatografía de columna de relleno, esa simple que se ha visto en orgánica, que puede ser de sílice o alúmina, y hay una más compleja de intercambio de iones también. La fase estacionaria es una resina y la fase móvil es una solución baja. La técnica varía según la naturaleza de la fase estacionaria y la fase móvil. El orden de elusión va a depender de la polaridad. El orden de elusión va a depender de la polaridad. En fase normal, el componente menos polar pasa menos tiempo en la fase estacionaria que es polar y es el primero que eluye de la columna. En la fase reversa, el orden de elusión es inverso. El componente que sale primero es más polar. Entonces les puedo preguntar, ¿cuál es el primer componente que sale de la columna en fase reversa? ¿Cuál es? El componente más polar porque la fase móvil es una sustancia polar. O sea, el primer piquito que va a salir, de hecho, va a ser el más polar de todos los anteriores, de todos los demás que salgan después, ¿sí? Porque está en una fase móvil polar. Y ese es en fase reversa. A ver, acá les decía, a ver, antes de pasar para terminar este YouTube, en la cromatografía de gases hay una pequeña diferencia. Viene a ser la inyección y volatilización de una muestra en una columna. Ya les he enseñado cómo es la columna, ¿no? Es mucho más fina y más larga. La fase, porque es generalmente esta, como dice su nombre, es de gases. O sea, el gas es diferente, ¿no? Se expande rápidamente. En cambio acá es líquido, líquido. Por eso necesita alta presión. La fase móvil lo constituye un gas inerte, que significa que no interacciona con las moléculas de la muestra. Este flujo de gas atraviesa la columna arrastrando los componentes de la muestra que se separan en función al grado de interacción que tenga con la fase. El orden de elusión es en función a la volatilidad de los componentes. Nuevamente, más volátil, eluye primero, sale primero. Menos volátil, sale después. Y seguirá un sistema de presión. Componentes del cromatógrafo de gases. Fuente de gas,
sistema de inyección, columna cromatográfica, horno de la columna, detector, amplificador, sistema de registro. Es aquí la diferencia que acá usa un horno. ¿Por qué? Porque el gas es ionizado y necesita una fuente de calor, una fuente de energía que es un horno, es una llama. A ver, veamos este videíto primero de HPLC. A ver, voy a hacer como una... ¿Sí? Ahí está. Bueno, voy a dejar de compartir por si acaso para ver. Está por ser. Expandirlo. Ya, no importa. Podemos verlo gráficamente sin sonido, porque está en inglés, aunque yo sé que ustedes dominan seguros inglés. Yo estoy segura que sí. A ver, acá más que todo para que se vea la secuencia de él. Vamos a ver, no me deja ver. A ver, ahí. A ver, este es un HPLC. Necesita una bomba así. Necesita una bomba para impulsar la presión. ¿Ya? Hay un inyector, o sea, hay una muestra donde entonces, entra la solución, atraviesa a través del apoyo de una bomba, ¿no? Una bomba para generar el impulso, ingresa a la columna, ingresa a la columna. Ahí, a su vez, este es el carrier, que la fase móvil, y por acá hay una válvula por donde se inyecta, es como una jeringa, o bueno, en HPLC hay un autosampler incluso, hay un muestreador. Ustedes ponen en unos viales y solito, automáticamente el equipo lo recoge el vial y lo inyecta, lo saca y lo mete a la columna. Lo inyecta automatizado está. Ingresa y bueno, comienzan las separaciones y sale al detector y luego al procesador, que es nuestro PC, ¿no? Y se ve esto. Y ya sabemos que el tiempo está en relación con la concentración. A ver, vamos a ver con volumen, si se ve. A esa presión tiene que estar para que pueda impulsar el líquido. Tamaño de partícula pequeño para un área grande, ¿no? En la columna. Y para que nos dé eso una alta resolución. Columna es una de acero, inoxidable. Resiste a 50 MP. Tiene un ancho de 4 o 5 milímetros. Una altura, mire, de 5,25, ni siquiera 30. El flujo, la tasa de flujo de 1 a 3 milímetros por minuto. Esa es la velocidad con que pasa. Generalmente es un material absorbente, ¿no? Con tamaño de partícula muy pequeña, ¿no? Generalmente se usa la sílica, divinil, benceno, son los más comunes. ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice acá el señor? Los componentes.
¿Eso que viene a ser la fase móvil? Es un reservorio, es un frasco. No es nada, eso es lo único que no es nada tecnológico. Va a depender si fase móvil quiero que sea polar o no polar. O una mezcla, también se hace. Eso ya depende de la metodología, del tipo de muestra, ¿no? Ingresa a través de una bomba de alta presión, y ingresa a la columna, ingresa la muestra por un inyector y ahí comienza la división. Miren, los detectores son de diferentes tipos. Puede ser infrarrojos, refracción, espectro de masas, que es el más común, o sea, ese detector es el que detecta cuánto hay. Es un complemento muy importante. Ujú. Es el que va a definir el pico, corriendo los estándares. Ahí está, ¿ves? Mire, ahí está. Glucosa se obtiene a los 5 minutos. Es un estándar. Sucrosa se obtiene a los 8 minutos, tiempo de retención. Ahora mi muestra, desconocida. A ver, a 5 si hay glucosa, yo puedo decir. Ahora, no hay sucrosa porque no está a 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, en realidad es solo aprenderse los principios. Y hay picos que ni siquiera lo lee. Exacto. O sea, necesitamos otros estándares que debemos saber de qué puede tratarse para ver qué picos son. Entonces, exacto. El área bajo el pico nos da la cantidad de esa glucosa que hay. Miren, más pico, más cantidad de glucosa. Ya saben, fase normal, fase móvil no polar, fase estacionaria polar. Por ejemplo, la sílica. Claro, como la fase móvil, la fase de moléculas no polares se mueve más lento. Reversa, fase reversa. Exactamente. Al revés, las moléculas no polares son retenidas en la columna. Este es otro tipo de HPLC de intercambio iónico. Se basa en la carga eléctrica, cationes, carga iónica positiva, carga iónica negativa. Muy bien, chicos. Entonces nos faltaría ver
A ver, para terminar, el otro, ¿no? Creo que tenía ahí de cromatógrafo de gases para que lo vean. A ver. ¿Dónde está? Ah, tengo que retroceder nomás, ¿no? A ver, ¿no? Y acá al final está, miren, lo que es este. A ver, vamos a ver. Ya. Ah, no. Ya, este es uno. Pero acá hay otro que me gusta más, que más claro. A ver, les voy a mostrar. ¿Dónde está? ¿Qué encuentro? Viendo. A ver, ese está bien, pero más clarito está en el otro. A ver, ya, acá, a ver. Mírenme, ese es un cromatógrafo de gases. Y en su interior hay un horno. Y en el horno está la columna. Entonces, miren, por acá ingresa la muestra, es un huequito acá. Por ahí entra la jeringa normal, esas jeringas médicas. Miren, este es un balón porque es el gas portador, el carrier. Acá, por acá entra la muestra, entra el gas en la fase móvil y entra la columna, el gas. Entonces, ustedes saben que el gas se expande rápidamente. Y para que pueda ser detectado, aquí se encuentra el horno en realidad. El horno es una cosita pequeñita también, ¿ah? No es que sea una cosa muy grande. Entonces, acá se explica mejor. Miren, el inyector es la zona donde se inyecta la muestra. Miren, esta es la abertura por donde ingresa la muestra. Hay un septum, que es un jevecito, no para evitar que entre otros componentes. Ese es súper compacto. Por acá está ingresando el gas, el carrier, portador. Siempre hay un escape como una purga, ¿no? Y esto pasa, esta es la columna. Entonces, miren, dice que está a alta temperatura, todo es simultáneo, ¿no? A alta temperatura. Bonito este video porque se ve así bien dinámico. Mire, entra la muestra, lo metió. Ahí está, este rojito es la muestra. Entra la columna, la muestra, miren. Entra la columna. Está entrando y ya lo está separando. ¿Qué pasa realmente en la columna? Acá está en modo gigante. La columna, que ya sabemos que es esto, fase estacionaria, miren, tiene revestimiento, es una capita que está ahí, o sea, la columna es de acero inoxidable, pero está revestida por un compuesto. Entra la muestra, que tiene varios analitos, miren, verde, rojo y azul, pero no todos tienen afinidad de la misma forma contra las paredes de la columna y contra, acá hay un gas que está pasando. Cada uno va a su propia velocidad, porque uno es más unido a esta fase estacionaria y sale. Cuando sale, viene el detector, sale el cromatógrafo. ¿Ve? Ahí está el pico. Sale el otro, se arma otro pico. Sale el otro, se forma otro pico. Muy interesante, está como lo han hecho. Y ustedes ven esto. Ahora, ¿cómo es que ocurre? Ya, ese detector sí me va a decir la cantidad exacta que hay de ese analito. Entonces lo ionizo. Cuando ingresó
Mire, sale de la columna, ya sale la columna, las, hay otros gases, hidrógeno, hay una combustión porque hay una llama, el aire, el hidrógeno, un gas supletorio, dice ahí, y ahí está la llama, ¿ves? ¿Y qué hace? A esos átomos los va a ionizar. Y es por eso que nosotros podemos decir que de metano hay hasta acá, hay 6.500 o no sé, o hay 1.000. ¿Ya? Entonces ahí este es un cromatograma ya con la cantidad que hay de cada. Muy bonito, muy interesante. Bien, chicos, les agradezco que estén viendo en algún momento este video, que lamentablemente no pude dictarlo presencial porque, como dije a su delegada, yo soy profesora del comité de admisión, ya sea tanto del general de la universidad como de la pre. Entonces, hoy día, justo a las 8, oh, a las 9 empieza el examen de admisión allá en Lince. Entonces, yo me he tenido que desplazar el día de su clase hasta Lince, a ese mismo horario. Y generalmente, pues, el examen es de 9 a 3 horas. Algunos de ustedes habrán dado la pre, entonces tenía que estar ahí cualquier observación que haya, cualquier inconveniente. Ustedes saben, siempre uno tiene que estar presente en el lugar donde va a ocurrirse estos tipos de exámenes tan importantes. Mil disculpas, les agradezco. Lean este video, por favor, porque este video está todo de cromatografía, como ven, el problemita, la parte teórica que les he explicado en estas 2 horas. Chao, chicos, cuídense mucho y nos estamos viendo todavía. Saludos.